tal, amigos y amigas de Económico? El día de hoy, pues vamos a hacer un recuento de los resultados económicos que ha tenido la administración de Silvano Aureoles Conejo, que nos parece indispensable en materia económica. En la parte estrictamente productiva, estos 5 años productivos o la parte productiva, no ha habido cambios estructurales en el aparato productivo y la ruta del crecimiento económico es endeble y en plena recesión. Hay aquí un gran pendiente, un pendiente que no va de acuerdo a las promesas iniciales del presente gobierno. El mercado de trabajo sigue en condiciones de precarización, no hay la generación de empleo suficiente en el Estado y por lo tanto hay pendientes en esta materia. El empleo formal es reducido, hay una alta presencia de la informalidad laboral en el Estado, los salarios son bajos y hay un segmento muy importante de los trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social. En el ámbito de las finanzas públicas, las condiciones siguen siendo vulnerables. No hay la generación de excedente económico para el ahorro y la inversión productiva en el Estado y hay un fuerte deterioro en la flexibilidad financiera del gobierno del Estado. En otras palabras, podemos decir que en estos 5 años no hubo generación de riqueza, el consumo interno está contraído y el financiamiento para el desarrollo, para impulsar el desarrollo económico es realmente muy limitado. Veamos algunos elementos. En materia de crecimiento económico, en 5 años, pues la tasa media anual de crecimiento, el promedio de crecimiento del Estado fue de apenas, como comentamos, de 0.2%. Y además, con una tendencia descendente. En el 2010 la economía creció 4.2 y de ahí baja 3.2 a 2.3 y a menos 0.3 hasta concluir como consecuencia de los efectos negativos de la pandemia del COVID-19, pues estimamos una reducción del Producto Interno Bruto a precios constantes del 8%. En este sentido decimos, Michoacán se encuentra estancado y traza una tendencia de carácter recesivo. Para ponerlo en perspectiva, este crecimiento de estos 5 años de la gestión de Silvano Aureoles Conejo, pues es la de menor crecimiento que se ha tenido en las últimas 3 administraciones. En la de Fausto Vallejo, Jesús Reina, Salvador Jara, el crecimiento medio anual fue del 3%, con Leonel Godoy fue de 1.4% y con Lázaro Cárdenas Batel fue de 1.5%. Tenemos en consecuencia el peor resultado económico en términos del comportamiento del producto. En materia de el empleo formal, pues hay un problema muy importante que tiene que ver fundamentalmente con un déficit significativo del empleo formal en Michoacán. En promedio, el conjunto, el acumulado de empleo fue de 62.271 en esos 5 años. Es cierto, 2 veces más que en el periodo inmediato anterior de Fausto Vallejo, Jesús Reina, Salvador Jara, 1.4 veces más que en el periodo de Leonel Godoy y 1.2 veces más que en el periodo de Lázaro Cárdenas Batel. El promedio de estos 5 años es una creación de empleo formal de 12.454 plazas, pero ahí viene el problema, muy lejano de la meta que se planteó originalmente el gobierno del Estado de 50.000
plazas formales anuales. Entonces, estamos a años luz del cumplimiento de esa meta que se planteó el propio gobierno estatal. En materia de finanzas públicas, podríamos establecer que estructuralmente las finanzas se encuentran en la lona. Hay una baja captación o presencia de los ingresos estatales, hay una excesiva dependencia de los ingresos federales, hay pasivos muy fuertes en la parte presupuestaria y el nivel de deuda del gobierno del Estado es muy alto. Cuando observamos los pasivos presupuestarios del gobierno estatal, en promedio, en estos 5 años fue de 5.300 millones de pesos, ocasionados fundamentalmente por el sector educativo, que tiene que ver con la educación básica, con la educación media superior y con la educación superior. Esa fue la presión, o está siendo todavía la presión más alta para estos pasivos presupuestarios. Cuando integramos los pasivos presupuestarios y el alto costo del servicio de la deuda, pues nos damos como resultado la consecuencia es que hay un excedente para la inversión productiva realmente mínimo. En estos 5 años, el promedio de inversión productiva fue de 930 millones de pesos anuales, cuando el requerimiento de inversión para impulsar de manera robusta la economía de Michoacán es de 10,000 millones de pesos. De manera que, digamos, estuvimos en los límites de posibilidades del gobierno en función de esta crisis financiera que padece el gobierno de Michoacán. La deuda pública directa del Estado tuvo un crecimiento realmente importante en este periodo. Tuvo un aumento del 34%. Incrementó los niveles de deuda de 17,000 millones de pesos reportados en el 2015 a cerca de 23,000 millones de pesos que estimamos cierre el presente ejercicio fiscal. Pues en síntesis podríamos decir en este análisis muy sintético es que Michoacán en materia económica sigue en retroceso. Este es el comentario que el día de hoy compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.